Bien, hermanitos, pues vamos a continuar. Y, hermanitos, estamos hablando de Amalek, todo esto de la escritura. Vamos a ver también sobre la escritura, hermanitos, porque también hicieron algunas mañas en ese sentido, ¿sí? Y parecería que la escritura nos dice algunas cosas, pero es una interpretación totalmente errónea, ¿sí? Y así tratan de justificar esta ideología. Mira, hermanito, aquí sí, de inmediato, alguna duda, de inmediato me comentan, porque vamos a entrar, hermanos, a unos temas donde se está tergiversando totalmente la Biblia, ¿sí? Y de una manera que hasta gentes, teólogos, están cayendo en esta cuestión totalmente errónea de la interpretación bíblica. Vamos a ver cuatro fuentes erróneas. Hoy nos vamos a quedar en la primera, ¿sí? No creo que avancemos mucho más y vamos a ver si podemos terminar la primera. Mire, se lo voy a comentar. En total, hermanitos, les vuelvo a repetir, no quiero que se queden con ninguna duda. Igual los que están de aquel lado, si hay algo, mándenle un mensaje a quién. ¿Quién tiene el teléfono? Mándenle un mensaje a la hermanita Aredita y de inmediato respondemos a la pregunta, ¿sí? Porque este teléfono que tengo yo aquí lo mantengo en oscuro para que no se vaya a acabar la pila. Entonces, cualquier cosa, hermanitos, si hay alguna duda o algún comentario relevante sobre el tema, mándenle el mensaje a nuestra hermana Arely, ¿sí? Bien, en total se tienen más de 5,000 manuscritos del Nuevo Pacto. Hermanitos, nuestra Biblia, ¿sí? Si lo recuerdan, está en dos. Este es el Antiguo Pacto y este es el Nuevo Pacto. Ya recordemos, este de Testamento no es así, ¿sí? Bien, de esto, del Nuevo Pacto, hay más de 5,000 manuscritos, ¿sí? Y esto, hermanitos, lo tenemos así. Algunos de esos escritos son muy actuales de los sucesos que pasaron, ¿sí? ¿Cuándo fue que nuestro Señor fue crucificado, hermanitos? Más o menos el año en el que fue crucificado, ¿cuándo fue? No, ¿en qué año? En el año 30 más o Sí, menos. o sea, sí, 30 y tantos, ¿sí? Bien. Fíjese bien, ¿por qué les estoy diciendo esto? De acuerdo a nuevos estudios paleográficos, ¿qué es la paleografía, hermanitos? Es de la escritura, cuando se estudia la escritura. Hermanito, yo recibí cuando yo tenía 19 años, muchos cursos de paleografía. Yo estaba trabajando en el Archivo General de la Nación, ¿sí? Y ahí teníamos que ver, de acuerdo a la escritura, sabíamos en qué año se había producido, bueno, alrededor de qué años se había producido ese escrito, ¿sí? Las personas van cambiando y las épocas van cambiando de escritura. Hoy, por ejemplo, yo veo, ¿no? Alguien trae un tantito, ¿no? La pizarra. Yo tengo alumnos que escriben así literalmente, ¿eh? Así. Sí. ¿Qué es lo que yo veo? Pues que no escriben mucho, porque escribir así, pues te cansa de inmediato. ¿Por qué escriben así ahora, hermanitos? Porque ya casi nadie escribe, o sea, de manera manual. Yo les digo, les pongo, por ejemplo, anotaciones en el pizarrón o lo que sea. Sí, y les digo, cópienlos. Sí, sacan su celular, atrás. Ya. Sí. O sea, es algo, la verdad, muy cómodo, muy fácil, muy funcional, pero están perdiendo su personalidad. ¿Sí? Entonces, les decía de la paleografía, porque, hermanitos,
en aquel entonces no había celulares, no había imprenta, no había nada de eso. Tenían que escribir, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, los escritos de hace 400 años, ¿sí? Si les presento una carta de hace 400 años en español, les digo una cosa, no la van a poder leer, hermanos, por lo garigoleado de las cosas, ¿sí? Entonces, hermanitos, estos estudios paleográficos, ¿sí? Lo que nos dicen ahora, vamos a citar 3 casos, ¿sí? Es el papiro Taide, ¿sí? Tide se escribe, ¿sí? Que es el Evangelio según San Mateo. ¿Sabe cuándo lo fechan? ¿Cuándo le ponen la fecha de que Mateo lo escribió? Entre los años 40 y 50. ¿Cuándo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? 30 y tantos. Y Mateo lo empieza a escribir en el 40. ¿Cuántos años pasaron, hermanitos? Nada. Menos. 7, 6 años. ¿Sí? Hermanitos, o sea, es algo que se escribió casi de inmediato. ¿Sí? Segundo ejemplo es el de John Rayleigh. Se escribe John, John Rayleigh, con Y al final. ¿Sí? Este es el Evangelio según San Juan. ¿Sí? Y está fechado, hermanitos, en el año 90. Fíjense bien, no había pasado ni medio siglo, ni 50 años, cuando ya estaban escritos. ¿Sí? Y, hermanitos, un papiro del Qumran. ¿Sí recuerdan cuál es el Qumran? Sí, los que encontraron el mar muerto en los... En unas cuevas, ¿sí? Lo que relata la historia o la leyenda es que iba un pastor, ¿sí? Iba con sus ovejitas, entonces, pues de esos que andan tirando piedras, ¿no? No los pastores de ahora que tiran piedras, no. En aquel entonces, literalmente, sí, literalmente iba, y entonces avienta una a una cueva y se oye ¡poc! Entonces se le hizo extraño. Subió a ver y vio unas ollas grandotas y ahí donde la rompió vio papeles. ¿Sabe qué hizo esta persona, hermanitos? En las noches allá en aquella época, no te digas nada. Hermanitos, hace frío en las noches, es desértico. ¿Y sabes lo que hizo este pastor? Los que no. Sí, para fogata. ¿Cuánto quemó de información? ¿Quién sabe, hermanos? Pero da hasta dolor de estómago, hermanos. Imagínense los originales de aquel entonces. Y agarró y pasaba por ahí y tenía frío, pues sacaba ahí otros papeles y los prendía y ahí estaba todo dar. Hasta que se le ocurrió. Dicen, a lo mejor valen algo. Entonces agarró un tambache y se lo llevó al pueblo, al que sabía que tenía dinero, y le dice, te los vendo. Esta persona los leyó, dice, te los compro. Y le dice, te doy tanto, pero dime dónde están. Y así encontraron las cuevas. Sí, del Qumran. Entonces, en el Qumran, hermanitos, hay un evangelio. Algo que mucha gente desconoce, piensa que nada más están los del antiguo pacto. Sí, Isaías está casi completo, hermanitos, ¿sí? Y no hay gran diferencia, hermanos, ¿sí? Pero bueno, el Evangelio según San Marcos está ahí y está fechado, hermanitos, en el año 70. Ahí de los del Qumran. Y está fechado en el año 70, hermanitos. ¿Sí? Entonces, hermanitos, estamos hablando que son muy, muy cercanos a los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, para que tenga una idea, hermanitos, de lo que son las traducciones,
¿sí? Que se han hecho en general, y que se consideran auténticas, ¿sí? Vamos a ver una obra que a mí me gustó mucho y seguí un poquito esa obra. Se llama La Ilíada. Es una guerra ahí entre los griegos y toda esa, ¿no? El papiro, hermanito, más antiguo, ¿sí? que se conoce, que da esa parte una gran parte de la historia de la Ilíada, está escrito en el año 150 después de Cristo. Pero hay algo importante, ¿sí? Bueno, aparte se encuentra en esta biblioteca británica, ¿sí? En Inglaterra. Pero los acontecimientos de la Ilíada, hermanitos, fueron en el siglo VIII, en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, todos esos 8 siglos y 150 años y siglo y medio más, no se había nada escrito. Imagínense, 9 siglos y medio después de los acontecimientos se escribió. ¿Qué significa? Que hubo un montón de cambios. Muchas cosas no fueron reales, fueron ajustadas. Imagínense, yo te platico una historia y tú se la platicas a tu hermana y tu hermana se lo platica a tu mamá, pero tu mamá ya se la platica a su nieta, pero su nieta se lo platica a su nieta y su nieta se lo platica a su otra nieta. Fueron 9 siglos y medio, ¿no? ¿Crees que no se haya cambiado algo? Y sin embargo se tienen como auténticos. ¿Sí? Hermano, podemos dudar de que Mateo, Marcos y Juan hayan sido tan cambiados como la gente dice. La historia y los historiadores nos dicen que no. ¿Por qué? Hermano, tenían que 7, 14 años de diferencia. Otro tenía 30 años y otro tenía poco menos de 60 años cuando se escribió. Así es, en el mismo siglo. ¿Sí? Ni uno llegó a después del siglo, hermanito. Y Lucas, recuerde, Lucas, él lo escribió porque él investigó. Y Lucas se tiene ahí. Entonces, ¿qué tan fehacientes son estos escritos? O sea, ¿qué tan verdaderos son? Ciertísimos. ¿Sí? Fíjese bien, hermano. ¿Sí? En la gran mayoría de los textos conservados existe una gran armonía. ¿Cuántos textos hay? Más de 5,000. Y en todos no hay contradicciones fuertes. Todos hay una gran armonía. Excepto 2 códices. Vamos a ver qué pasa. Hermano, estos códices, estos 2, carecen de pasajes completitos. Cambian o suprimen algunas palabras esenciales. Y entonces se da otro mensaje comunicativo. Es decir, se da otro mensaje, ¿sí? Totalmente. También, hermanitos, estos códices, al cambiar una palabrita, te cambia todo el contexto. Estos 2 códices, hermanitos, son el Sinaítico y el Vaticano. ¿Sí? 2, que contradicen a los más de 5,000. ¿Cuál cree que tenga la razón? 5,000. ¿Sí? Y además, por ejemplo, el Vaticano fue escrito en el siglo IV. ¿Y esto dice que omiten? Sí, omiten pasajes grandes. ¿Sí? Cambian frases, cambian palabras. ¿Sí? Y omiten palabras también. Ahorita vamos a ver esto. Están escritos en griego del siglo IV. ¿Sí? Y el Códice Vaticano se encuentra precisamente en el Vaticano, pero oh sorpresa, nadie sabe cómo llegó ahí. Nadie. Ahí, ¡pum!, apareció. ¿Sí?
Bien. Podemos observar cómo los códices Sinaítico y Vaticano son posteriores a muchos otros escritos de aquella época, ¿sí? Y fíjese bien, Fueron en el siglo IV, ¿vale? 4, sí, ahí fueron escritos en griego, ¿sí? Nada, vamos a sacar ahorita un ejemplo, ¿sí? En San Marcos, el capítulo 16, los versos del 9 al 20, el Sinaítico y el Vaticano, hermanitos, no lo tienen. No lo tienen. 600, y escúcheme bien, hermanito, 600 manuscritos, 15 unciales y 3 códices sí lo tienen. ¿Cuál es este pasaje? Se lo voy a leer y fíjese bien por qué, lo vamos a ir viendo, por qué lo suprimieron. La razón por la que lo suprimí. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Primera cosa, fíjense bien, verso 9 que dice, Jesucristo resucitó. Lo quitan. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después, nuevamente, ¿qué dice? Apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, aquí nos está diciendo la resurrección. ¿Sí? Y en los 2 códices, el Sinaítico y el Vaticano, no aparece esto. Y hoy, hermanitos, se los adelanto, hoy el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son los que dicen los expertos, los teólogos y las sociedades bíblicas son los que son reales. Los demás no son reales. Las nuevas Biblias, incluida la Reina Valera, ya están tomando estos 2 códices como la fuente. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es. Y vamos a ver por qué. O sea, ellos, todo ese grupito, se los adelanto. ¿Quién está atrás de este grupito? Vamos a ver quiénes son los que dan la cara, pero atrás de ellos, hermanitos, están los sionistas. Sí. Dice, entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos dicen que no hay salvación ahí. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen. No sé si han oído a muchos grupos religiosos que dicen, hoy ya no hay señales. Hoy ya no hay sanidades. Hoy ya no hay echado fuera demonios. Eso fue en la época apostólica, o sea, cuando vivían los apóstoles, pero después ya no. Ya, tu fe es en Cristo y ya no hay ningún otro tipo de manifestaciones. De nada sirve ir al hospital, de nada sirve. Así es. Y entonces, ¿dónde está lo que decía el Señor, que ha dejado obras preparadas de antemano Así para es. que anduviésemos en ellas, ¿no? Así es. Fíjese bien lo que está sucediendo. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19, este también es muy importante. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos dicen que no, que Dios no fue Dios, no fue hijo de Dios. ¿Sí? Y por último, el verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Todo eso, hermanitos, sí está en los demás escritos. Pero en los 2 códices
tanto en el Sinaítico como en el Vaticano, no está. Toda esa parte. ¿Sí? Hermanito, a los demás, ¿sí? A los más de 5,000 se le llama, y ahí sí quiero que lo anoten, el textus receptus. Textus receptus o texto mayoritario. ¿Sí? A los 5,000. Sí, más de 5,000. ¿Sí? Y ese textus receptus o texto mayoritario refleja el 90% de lo que es la enseñanza bíblica. ¿Sí? En el Nuevo Pacto. La Reina Valera, hermanitos, de 1960, fíjate bien, dice, recuerda que es traducción y en la traducción se pierden algunas cosas, ¿sí? Pero la Reina Valera de 1960 dice más del 95% de estos manuscritos. El 5% se pierde porque es traducción, hermanitos, y eso es, vaya, siempre sucede esto. Lo que hemos visto nosotros, o sea, en vez de oír, debe de ser escuchar, ¿sí? Y algunas otras cosas, en vez de esta, debe de ser él, ¿sí? O sea, pero son cosas que no son más allá, o sea, es cuestión ¿cómo se dice? De redacción, pues, pero no es cuestión esencial, ¿sí? No Bien. quita partes de la doctrina. Exactamente. Y ahorita, hermanitos, Sí. están anunciando que van a sacar el libro hablado Ah, sí. de la Biblia. Sí, nada más que es de ¿cómo se llama esta? La nueva versión internacional. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita. Permítanme tantito. Bien. Dice, la propaganda proveniente de los grupos sionistas asegura que los textos sinaíticos y vaticano son los más antiguos y seguros. ¿Sí? Ni una ni otra cosa es verdadera. Ya vimos. ¿Cuáles son los más antiguos? Los códices que vimos. O sea, están en cuánto tiempo, ¿sí? Unos son de 7 a 15 años, otros son 30 años y otros son un poco menos de 60 años. Y el Vaticano y el Sinaítico es en el siglo IV. ¿Sí? Son 4 siglos después. Bueno, 3 siglos y medio. ¿Sí? 350 años. Así es, ¿sí? Bien, como ya vimos, hay muchísimos escritos más antiguos que estos dos. Además, todos son armónicos. Estos 5,000 son armónicos. O sea, no hay contradicción entre ellos. ¿Sí? Solo el Sinaítico y el Vaticano tienen una diferencia tan grande, hermanitos. No vamos a ver ahorita las diferencias. A lo mejor se las mando por correo. ¿Sí? Mire, en promedio, no quiere decir que sea así literal, pero en promedio hay 2 diferencias por versículo en el Nuevo Pacto. Por versículo. ¿Sí? Entonces imagínense, o sea, es una diferencia enorme. O sea, son miles, ¿sí? de diferencias que hay para el Nuevo Pacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo promocionan? 1, quitan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así también quitan su resurrección. ¿Sí? Y además, ¿sí? La armonía de todos los textos y quitan también la autoridad de la palabra de Dios. Ellos dicen que es falible. Hermanitos, bueno, su apellido es Nestlé, no es de la compañía esta que nosotros sabemos, ¿sí? Es otra persona. Y además, me corrigieron, se pronuncia Nestlé, sin la T, Nestlé. ¿Sí? Nestlé, en su traducción bíblica, señala que no estuvo traduciendo de los originales. ¿Sí? Hermanito, Nestlé es al que le encargan
¿sí? Las sociedades bíblicas le encargan un texto para el nuevo pacto, para que de ahí salgan todas las demás traducciones. Pero Nestlé, hermanitos, no sabía así fuertemente el griego. Sí lo sabía, sí lo entendía, pero le faltaba mucha más comprensión, ¿sí? Y en una de sus, ¿cómo se llama? De sus prólogos, ¿sí? Él señala que fundamentalmente la traducción, entre comillas, que él hace, la realiza con los textos de Westcott y Hort. Nunca habían oído esos nombres, ¿verdad? Ah, pues es importantísimo, hermanitos. Westcott y Hort, que hacen Westcott, W-E-S-C-O-T-T, Westcott. Y Hort es H-O-R-T. Son dos personas, ¿sí? Ellos hacen la traducción, que tampoco sabían mucho griego, pero bueno, ahorita vamos a ver su historia. Hacen la traducción del Códice Vaticano, ¿sí? Y ese es el que se utiliza ahora, hermanitos. Yo nada más saqué tres presentaciones de esto. Uno, el Nuevo Mundo. ¿Cuál es la del Nuevo Mundo, hermanitos? La de los testigos de Jehová. Testigos, ¿sí? Pero además ellos le echan de su cosecha también. Sí, sí, está peor. Pero bueno, otra, hermanitos, no sé si a ustedes se los recomendaron. Yo me acuerdo hace muchos años cuando anduvimos con de esas doctrina de la prosperidad, algunas de esas congregaciones, a mí me recomendaban mucho la de Dios habla hoy, ¿sí? Y una versión, hermanito, que ahorita es la peor de todas, Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Sí, esta es... ¿Cómo? Sí. Es la que más promocionan Sí. también en las iglesias que están ahorita moviéndose muchísimo. Así es. ¿Por qué las promocionan mucho, hermanito? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque se alejan de la verdad. Así es. ¿Ah? No, me dice que comentar que esa iglesia habla mucho de prosperidad. Y esta, la de Westcott y Hort, precisamente da mucha posibilidad para hablar de la prosperidad. Son muchos de los pasajes que le cambian palabritas y entonces todo es prosperidad. Dios está contigo si eres rico. Así es. Lo hace más humanitaria, ¿no? Porque Sí. es la mayoría de la humanidad que Muy dice prosperidad. Así es. Sí, también ya existen avances en el sentido, en la Reina Valera, ojo, Reina Valera del 2017, ya está cambiando, ¿sí? Y del 2017, la revisión del 2017. Y hermanitos, algo que a mí, miren, cuando pues yo empecé a leer la Biblia, a mí me regalaron una que me pareció muy buena, pero yo tenía ciertas dudas de algunas cosas. Por ejemplo, el libro de Tobías, porque ya después me di cuenta que era católica, sí, la Biblia. Pero excelente traducción, la de Jerusalén, hermanitos. Excelente traducción. Sí, pero con problemas de todo el mundo católico, ¿no? O sea, pues tiene todos los demás libros y la verdad no sirven para nada. Pero la traducción que hacen muy estricta, llamémosle así. Pero ahora también ya se fue para el otro lado. ¿Sí? Totalmente. Parece lo que quieren es desaparecer esta. Así es. Hay una guerra en contra de la Reina Valera de 1960. Sí, Una guerra porque- abierta, hermanos, ¿eh? Sí, porque agarró pues el 95% de los otros textos, ¿no? Que todos congeniaban en lo que era todo Así lo que es. es el nuevo pacto. Hay otra Biblia que, la verdad, sí quisieron ajustarse. Pero hay un grave problema con esa Biblia porque quien hace
gran parte, muchos libros, la traducción es una persona que fue un libertino, ¿sí? La del rey Jaime, ¿sí? ¿Sí? King James, que es la que utilizan mucho en Estados Unidos, ¿sí? Nada más que Erasmo de Rotterdam es el que hace mucha traducción de esos. Y para que tengan una idea nada más, Erasmo de Rotterdam hace un libro, ¿sí? Yo leí muchísimo de él hace muchos años, se llama Elogio a la locura, ¿sí? Y dicen que el que está loco es el más feliz de todo el mundo, ¿sí? O sea, pero de veras, o sea, no es una parábola, no es una metáfora, no. Entonces, cosas como esas a mí me da desconfianza, ¿sí? En cambio, lean, hermanitos, ¿sí? ¿Quiénes son los autores? Reina Valera, son dos personas, son sus dos apellidos. Léanlo y vean el gran sacrificio que hicieron, hermanitos, para esta traducción. No, fue persecución tras persecución. Yo me imagino, ¿sí? Llevaban sus rollos y toda esa cosa, ¿sí? Y vámonos para otro país. Yo me imagino sobre mulas, o sea, hermano, o sea, pero unas persecuciones fuertes, ¿no? Pero bueno, regresamos para acá. Westcott y Horst defendieron una teología antibíblica, ¿sí? Ambos fueron ocultistas. Acudían a hechiceros. Mire, su vida hubiera pasado desapercibido, pero el hijo de Westcott era de la prosperidad, ¿no? Con muchas ganas de tener dinero, ¿sí? Pero sin trabajar, y vendió las cartas de su papá. Y ahí se descubrió todo. El hijo de Westcott, ¿sí? Entonces ahí se supo, o sea, que eran hechiceros, que estaban en contra de la Biblia, o sea, todo eso por las cartas que se mandaban unos con otros, ¿sí? Westcott con Horst, ¿sí? Bien, entonces, en una carta se comentan que acudieron a un tal Tom. Ese Tom era un hechicero. Pero ese hechicero no quería hacer sus hechicerías porque pensaba que ellos le iban a hacer algo, ¿no? Porque pues eran teólogos, ¿no? Entonces, ahí fundaron, ellos, Westcott y Horst, fundaron un grupo ocultista secreto llamado Club Hermes. Hermes. Hermes, en la mitología griega, hermanitos, es el mensajero de los dioses. En la Biblia nosotros sabemos que es Satanás. Entonces el club, ¿qué es? De satanistas. Club satánico, ¿sí? Bien, posteriormente fundaron otro con peores prácticas todavía, llamado The Ghostly Guild, o sea, el gremio fantasmal. Esta organización se dedicaba a la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, ¿sí? Esos son los autores de la traducción que ahora se está utilizando, ¿sí? Estando dispuestos a creer que tales cosas, o sea, eran bien reales, ¿no? En esta misma carta, Horst le comenta a Westcott que el Textus Receptus, ¿cuál es el Textus Receptus? El texto original, ¿no? Completo. No, Textus Receptus es el texto mayoritario. texto mayor. ¿Pero qué tiene ese texto? ¿Qué contiene? El 90% de la enseñanza. No, ese es Sí, pero ¿cuántos? Más de 5,000, recuerden. Sí. Sí. Bien, es que es el texto mayoritario, ¿sí? Del Nuevo Testamento, que es la base de la Reina Valera. Decía Horst, es un texto miserable y quiero acabar con él. ¿Sí? En junio de 1895, Westcott se afilia a un grupo ocultista llamado
los apóstoles. Negaban la inspiración de las Escrituras. Esto lo dijo en 1851 y años más adelante rechazan totalmente la enseñanza de la autoridad bíblica. Literalmente, Westcott, en la carta de 1860, en una carta de 1860, escribe: rechazo la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras de manera contundente. No puedo aceptar que la Biblia no se equivoca. Esto es lo que mucha gente está aceptando como bíblico. También niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en esa carta hay frases que dice: nunca dijo que era Dios. Nunca habla de sí mismo directamente como Dios, sino que la finalidad de su revelación fue llevar a los hombres a que vieran a Dios con él. También niega la resurrección corporal de nuestro Señor. En otra carta escribe, refiriéndose al pasaje del Evangelio según San Juan, el 2.19. Bueno, vamos, alguien que nos lea. 2.19 es cuando dice lo del templo. Juan 2:19. 2.19, sí. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y este personaje escribe: la resurrección de Cristo fue que el templo se levantará de nuevo. La completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea, no que Cristo, nuestro Señor, iba a resucitar, sino que nosotros como cuerpo de Cristo es los que iba a levantar. Que sería una resurrección de Cristo. Así es. Cristo no resucitó, decía Huesca. Si no hubiera resucitado, no hubiera consolador. Dice el apóstol Pablo: miserables de nosotros, si no fuera resucitado nuestro Señor, No tuvieron espíritu. pues sí, no tuviéramos nada, ¿sí? Pobres de nosotros si nada más creemos en Jesucristo, el que andaba en la playa, y no en la resurrección. Y la resurrección, hermanitos, está hasta en el Talmud, ¿sí? Está en el Corán y está en varios, que yo sepa, 5 escritores históricos, o sea, de historiadores, lo han puesto, ¿sí? Y estos lo niegan. Westcott y Hort aborrecían la doctrina de la expiación. La idea de que efectivamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado era insoportable para ellos. El 16 de noviembre de 1849, Hort escribió: finalmente, las misteriosas palabras de San Pablo, cita a San Pablo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya, eso es lo que dice San Pablo. He trabajado tan a fondo, en vano, para comprender en cierta medida lo que es esta idea, que espero que profundizarás, se lo dice a Westcott, ¿sí? Y ampliarás las nociones que ya me has dado. El lenguaje no puedo definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando escucho que se afirma esta doctrina. Así es. O sea, la sangre de Cristo no sirve para nada. El sacrificio de Cristo no me da salvación. No me quita mis pecados. Y esta es la traducción de muchos que se dicen cristianos, que están leyendo. ¿Habías oído hablar de Westcott y Hort? ¿Habías hablado de Nestlé? Hoy, hermanitos, lo tenemos que sacar y tenemos que saber todo esto, porque ya los tiempos ya nos rebasaron. Tenemos que ser bien serios en esto, hermano.
Tan solo el hecho de cómo quieren manipular ya todas las Biblias, o sea, si la de 1960 pues era la más, en traducción, la más certera, digamos así, la más a lo original, pues ahorita ya, si modifican esa, Sí, no, bueno, esa no se puede modificar, o sea, esa ya está y la tenemos. Pero las nuevas versiones, Bueno, que las nuevas revisiones. las del 2017 ya está modificada. Toda persona va a buscar más acomodarse a otras Biblias que Así o es. sea, van a seguir diciendo 1960, pero ya modificadas, ¿no? No, esa sigue ahí, la van a quitar La del van a mercado. descontinuar. Ya no la vamos Ya no van a por sacar venta. esa. ¿Se acuerdan que desde hace ya mucho tiempo les dije, compráramos. compren impreso? Sí, Se porque van a ya no- acabar. va a haber un momento en que ya no va a haber en el mercado. Y esa es la tendencia de desaparecer. Así ahora, es. Señor. Y en los teléfonos, hermanitos, ahí sí no las van a cambiar. Va a decir 1960, pero no va a ser. Sí, ahí sí tienen posibilidad de ser Así más es. rápido. ¿Sí? Ahora me entienden, hermanos. Sí, porque pareciera que cambian una palabrita, otra, pero en realidad están cambiando todo el contexto. Así es. Así es. ¿Sí? Porque con dos modificaciones por versículo, o sea, es mucho. No, pues, Muchísimo. O sea, así es. Dice, en lo que sí creían, hermanitos, eran en las apariciones marianas. Ellos sí creían, ¿eh? En la de Megubori, en la de lo que dicen la Virgen María, pero en diferentes, la guadalupana, todo eso. Ellos decían que sí, que eso sí era de Dios y que así estaba Lo excelente. usas allá. Bueno, ya está acá. Para 1852, hermanitos, repartían literatura del gremio fantasmal. Westcott escribe que desea acabar con el texto mayoritario. ¿Cuál es el texto mayoritario? El Textus más Receptus, de 5,000. que tiene más de 5,000. ¿Sí? Dice, quería cambiar las Biblias basadas en este texto y estaba ansioso por proporcionar un reemplazo mediante unos apoyos de gente sionista. Westcott y Horst son admitidos en el comité de las sociedades bíblicas y empiezan su labor. Para el año 1871 fueron invitados a formar parte del comité que iba a revisar el nuevo pacto en inglés. ¿Ya se dan cuenta? El siguiente año fundan, ya te ven, fue en 1871. El siguiente año, 1872, fundan otro grupo ocultista de mayor profundidad en las cuestiones diabólicas. Se llamaba el Club Eranus. Eranus. Ahí busquen lo que significa Eranus. Leranus. Eranus Eranus. o Eranus. No, bueno, Eranus. En 1881, Westcott y Horst, con apoyos sionistas, consiguen que se publicara el nuevo pacto griego, que sustituiría al texto mayoritario. ¿Cuándo fue, hermanito? 1881. Lo cambian, pero no se desarrolla tanto. Todavía había las personas que pensaban dentro de la iglesia, hermanitos. Y esos grandes personajes bíblicos de la historia de la cristiandad no permitieron que entrara más allá, aunque ya lo habían cambiado, ¿sí? Pero ahora ya no hay esos personajes grandes en esos lugares. Dice que se publicara el nuevo pacto griego que sustituiría al texto mayoritario y una nueva revisión del antiguo pacto desde su muy poco conocimiento escritural y del texto griego. Posteriormente, las sociedades bíblicas le encargan a Nestlé, lo que vimos hace rato, ¿sí?, un Nuevo Testamento griego
para las próximas traducciones de las sociedades bíblicas. Él tomó el texto utilizado por Westcott y Hort. No sabía bien así, como lengua materna, el griego. Y cuando tú no sabes como lengua materna un idioma, no te metas a traducir nada. ¿Sí? No te metas, porque la vas a regar. Y como no sabía, entonces toma el de Westcott y Hort y lo presenta. Y dicen, excelente. Hay una mano negra atrás, hermanitos. Y no hablo de cuestiones raciales. ¿Sí? Una mano tenebrosa ahí atrás, que son los sionistas. Y obviamente ya sabían que él no lo iba a traducir. Así es. Y entonces le dijeron, mira, esto te puede Te servir. puedes basar en esto, ¿no? Así es. ¿Y él quería dinero? Y prestigio. Su hijo de Nestlé es el que publicó. Mi papá no sabe bien griego. No pudo haberlo traducido. Fíjense. Esta traducción, ¿sí?, de Nestlé es la utilizada actualmente para las nuevas ediciones bíblicas. En más de una ocasión, Nestlé aceptó no entender mucho griego. ¿Sí? Y este texto de Westcott y Hort, como lo hemos visto, hermanitos, está corrompido en muchas partes. ¿Sí? O sea, no es fidedigno. Su ideología es totalmente satánica. Así es. Y bueno, para no hacer tan largo esto, luego les mando la mayoría, no la mayoría, sino las más importantes de los cambios que hicieron, ¿sí? Y queda pendiente, hermanitos, la interpretación bíblica de los dispensacionalistas. Eso también fue, pero súper apoyado, maquinado y planeado, y con mucho dinero de por medio de los sionistas, hermanitos. ¿Sí? ¿Sabe quiénes son dispensacionalistas, para que tengan una idea? ¿Sí? Los bautistas. ¿Sí? Quisieron agarrar por todos lados. Por todos lados. Y como alguien dijo en alguna ocasión, repite una mentira 1,000,000 de veces y la gente va a pensar que es verdad. Pero la gente que no piensa. ¿Pero qué dice en el libro de Daniel, el último capítulo? Los entendidos entenderán. ¿Pero quiénes? Los que lavaron sus ropas, hermanitos. ¿Sí? Y los que están bajo obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aparte de esta interpretación bíblica de los dispensacionalistas, hermanitos, vamos a ver algunas sectas que se denominan cristianas, pero son sectas, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los dueños de los medios de comunicación, de empresas, de deportes, del sector salud, del capital financiero y de gobiernos relacionados con este nuevo Israel, mal llamados judíos. Pero ahorita hasta ahí, hermanitos. No los quiero cansar ni aburrir y rellenar.